hora que estén en su país, sean todos súper bienvenidos a un nuevo video. Como es costumbre en lo que es el canal, vamos a estar hablando un poco de la categoría Classic Physique y lo que para mí, al menos si vemos en cuanto a resultados, fueron las revelaciones más importantes de Classic Physique cada año. Nota importante, para el que no lo sabe, Classic Physique es una categoría que intenta emular los físicos que traían los competidores de la era dorada del culturismo, a su vez generando un límite de peso con respecto a la altura, y es una categoría que comenzó en 2016. La mayoría de esto no lo sabe porque en ese entonces quizás no era tan conocida la categoría. El primer campeón fue Danny Haster. Sí, más o menos van a estar viendo fotos. Ya les digo, en ese entonces incluso competía Sadik, que hoy por hoy es un culturista bastante reconocido. Mueve mucha gente en redes sociales. Un competidor que en su momento también competía en lo que era Men's Physique, ¿okay? Lo que eran los bañadores. Ya les digo, podrán ver más o menos cómo la estética fue cambiando, y vamos a ir viendo lo que yo creo que es por año las revelaciones más importantes de lo que fue Classic Physique. Además de, por supuesto, quien yo creo que va a ser la próxima gran estrella de Classic Physique. Classic Physique me refiero a próxima estrella que todavía no dieron un batacazo importante. Está bien, porque en ese sentido creo que ya todos sabemos quién es hoy por hoy la estrella más importante de Classic Physique, exceptuando al campeón, por supuesto. En el 2016 veíamos un Danny Haster, el cual, si bien traía un físico imponente, la mayoría se terminaba fijando en lo que era un competidor que venía de la 202, en ese entonces 202 todavía libras, como lo era Brion Ansley, ¿sí? El que terminaría siendo campeón 2 años seguidos. Brion Ansley, ya les digo, un Brion Ansley mucho más flaco, está bien, mucho más flaquito, con mucho menos músculo, menos seco. Y era un físico que en comparación, si lo notan, era bastante más estético de lo que era el campeón. Danny Haster no era un tipo particularmente estético, era más bien tirando un Larry Scott con unas clavículas un poquito cortitas y una cintura bastante ancha, pero un físico estético, mucho más estético de lo que era, por ejemplo, en ese entonces Phil Heath, que era el campeón de ese año. Entonces, esto creo que fue la primera revelación que tuvimos en la categoría Classic Physique, cómo lo puede llegar a ser Brion Ansley, que después terminaría siendo campeón el año siguiente. Por otra parte, en 2017 entraría en la categoría Classic Physique, clasificándose hace no mucho como pro. Creo que se había clasificado el año pasado. Acá lo estamos viendo lo que era el campeón actual, que era Brion Ansley, y un joven Christopher Bumstead, como lo pueden ver, bastante distinto el look que traía, mucho menos duro, mucho más blando, pero también un poco el tema de la edad. Que era la revelación, la mayoría de la gente creía que iba a ser el futuro de lo que era la categoría Classic Physique, un físico muy parecido a lo que eran los de la Golden Era, un tipo alto, portentuoso, 1,85 m en comparación a Brion, que estaba midiendo, yo creo que no más de 1,65 m, 67, 68, la diferencia de altura era importante. Y si bien no gana ni este año ni el consecuente, se notaba que era la revelación importante que tenía Classic Physique, que era, bueno, el que terminó siendo hoy por hoy, para mí, el culturista más importante en la actualidad. ¿Cómo lo ves, Chris Bumstead? En 2020, con un Chris Bumstead totalmente endemoniado, llegando con su mejor físico hasta la fecha, en ese entonces. Ya les digo, si les interesa ver cuál es para mí el mejor físico de Chris Bumstead, les dejo en lo que es una anotación, un video que hice para mí, que son las dos mejores versiones, que es la de 2020 contra la de 2022. Y llegaba a un físico más chico incluso que el de Brion. Yo creo que se debió acercar más o menos al metro 63, 64. Muy estético, muy estético, similar a lo que era, por ejemplo, el físico de Lee Labrada, ¿sí? Muy similar a él. Un poco más chico que Lee Labrada, pero muy similar en cuanto a estética. Y era Ruff Diesel, Terrence Ruffin. Terminaría quedando segundo ese año, y segundo el año
siguiente, la mayoría nos ilusionamos viendo a Terrence Ruffin porque era un culturista que traía algo totalmente distinto. Volvía a traer a lo que era el escenario un físico muy estético, no masivo para nada. De hecho, en comparación a Chris por lo menos yo creo que le sacaba, sí, al menos 50 libras. O sea, casi 20 kilos le debía sacar por lo menos. Le sacaba casi dos cabezas, puesto uno al lado del otro. Pero un tipo que la estética, el posing, era todo una cosa muy armoniosa. Y sorprendió a muchos, muchísimo, incluyéndome, dato no menor. Y esta fue la revelación última antes de la actual. Creo que es obvio quién fue el que dio el batacazo en los últimos meses. Y esta fue la revelación del año 2020, Terrence Ruffin. Y en 2022, con Chris Bumstead, que llegó de vuelta con un físico increíble, mejora prácticamente gigantesca en comparación a su versión de 2021 y una gran mejora en ciertas partes en comparación a su versión básicamente imbatible en el 2020. Salía alguien de las sombras, un culturista que ya había quedado quinto en lo que era el año 2021, por detrás de otro culturista que ahora vamos a hablar, y ahora mismo le competía a Chris Bumstead cara a cara en lo que era el call-out final, como lo es Ramon Dino, el brasileño, el súper popular brasileño entre la comunidad fitness. Era la revelación, o es para mí hoy por hoy la revelación más importante del año 2022, haciendo un batacazo gigantesco, quedando segundo en el Olympia, peleándole a Chris Bumstead, perdiendo por un montón, pero peleándole, que es más importante. Es la primera vez que yo creo que alguien le hace pelea a Chris Bumstead, y fue la revelación del año 2022. Y bueno, indudablemente para mí la última persona que nos quedaría a hablar, que para mí no es una revelación porque la realidad es esta: ni ganó nada importante, y la realidad es esa, no ganó nada importante, ni le peleó nada al campeón de nada importante. Lo más cerca que estuvo de pelear algo fue contra Ramón en el Arnold Classic de este 2023, pero perdió. Entonces perdió contra alguien que perdió a su vez contra el campeón del Olympia, por ende a su vez también quedó tercero, digamos. No es que está mal, pero está lejos de ser lo que es una promesa, una futura promesa o una estrella o una revelación. Y es Urka Leczinski. Es un tipo que es muy estético, muy amplio, un poco más alto que Ramón, pero también un poco más chico que Chris Bumstead. Debe estar en el metro 82, 83. Creo que es un tipo que todavía no se ayornó en lo que es la categoría. Es un tipo joven también, muy joven. Y creo que él puede ya ser la próxima promesa en lo que es la categoría de Classic Physique. Ya sea llegando mucho más grande, que como vemos ha tenido una mejora importante en lo que son estos años, pero todavía no ha tenido ese crecimiento que quizás por ejemplo tuvo Chris Bumstead del 2017 al 2018 o incluso de 2019 a 2020. Y yo creo que es alguien que podemos llegar a ver como futura promesa en este Olympia 2023 o incluso hasta el Olympia siguiente en el 2024. No mucho más, saben que me gusta mucho hablar de Classic Physique, es la categoría que a mí personalmente es la que más consumo y es la que más me entretiene ver y por supuesto que hablar. Espero que les haya gustado, díganme quiénes creen ustedes que puede llegar a ser otra promesa, quizá me salté alguna promesa en el pasado que no la mencioné, o quizás ustedes no creen que Urs pueda llegar a ser una promesa y creen que puede llegar a ser otro, me lo pueden dejar también, no habría ningún problema, me encantaría verlo incluso, si me lo dejasen. Para mí esas son las dos promesas, Ramón, que es la promesa actual, y Urs, quien yo creo que va a ser la promesa futura en lo que son los años por venir en el Classic Physique. Sin mucho más que decir, les agradezco por el video, los saludo y adiós.